La enfermedad psicosomática se refiere a la sintomatología física que va directamente relacionada con motivos psicológicos. Es decir, nuestro cuerpo se resiente por la influencia psicológica de tal modo que se agravan los propios síntomas físicos. Procesos emocionales como la depresión, la ansiedad o el estrés pueden ser la base para los síntomas físicos, debilitar el organismo o también hacerlo más vulnerable. Es por eso que hay que tener en cuenta que la relación mente-cuerpo también funciona en sentido inverso y constante, por lo cual se produce una retroalimentación del problema. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, enfermedades psicosomáticas. Comenzamos. ¿Puedes identificar en qué parte de tu cuerpo sientes alegría, tristeza, orgullo o coraje? Seguro te ha pasado alguna vez. Mañana tienes un examen y estás nerviosísimo. Deseas con todas tus fuerzas que algo extraordinario suceda para no ir. Al día siguiente despiertas con un terrible dolor de estómago. Crees que ya te salvaste y aún así te mandan derechito a la escuela. Ya después del examen te sientes mucho mejor. Si nuestro cuerpo manifiesta nuestras emociones y pensamientos, entonces, ¿mis emociones me pueden enfermar? Las enfermedades son el resultado de la interacción entre factores externos y lo que sucede en nuestro interior. La relación entre el estado de salud y las emociones es conocida desde hace mucho tiempo. Hipócrates, en el tratado Corpus Hippocraticum, describe cómo algunos padecimientos corporales eran causados por las emociones. Todos tenemos síntomas físicos provocados por motivos psicológicos. La tristeza produce lágrimas y la vergüenza sonrojarse. Ante estrés o emoción, presentamos una respuesta física, como cuando estás muy presionado y te comienza a doler la cabeza. Pero cuando los síntomas ya no te permiten seguir con tu vida de una forma normal, entonces se le considera un trastorno. Puede ser por un tiempo breve, como padecer un dolor de articulaciones sin una causa evidente y que después desaparece, o puede llegar a ser un problema grave y crónico. Por ejemplo, se ha estudiado que la hipertensión arterial, además de ser determinada por factores genéticos o alimenticios, tiene causas como el estrés, el enojo y hasta ciertos tipos de personalidad. La somatización es un mecanismo de defensa inconsciente que convierte un malestar emocional como la ansiedad, depresión, estrés o un evento traumático en un síntoma físico. Aunque a veces son vagos y no tan específicos, algunos de los síntomas pueden ser dolor en diferentes partes del cuerpo, agotamiento, problemas gastrointestinales, palpitaciones, falta de aire, mareos, alteraciones de la visión y comezón. Manifestar síntomas de diabetes, aun cuando tus niveles de azúcar en sangre son normales, puede tratarse de un trastorno de síntomas somáticos. También puede ser que sí padezcas una enfermedad diagnosticada, pero que por causas psicológicas tu padecimiento sea mucho mayor de lo normal. Por ejemplo, una persona con una glándula tiroides que trabaja poco se sentiría agotada, pero si su enfermedad es regulada con medicamentos y se observa que sus niveles hormonales son normales, el paciente debería sentirse mejor. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre estamos preocupados por traerles a ustedes temas de interés y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar sobre lo que es las enfermedades psicosomáticas. Vamos a ver qué es esto, a qué se refiere, pues ahora sí que, bueno, a veces si nosotros podemos tenerlas, ¿qué es todo esto? Que a veces lo escuchamos,
Pero últimamente, bueno, esta palabra la hemos escuchado mucha, pero no sabemos a qué se refiere. Y bueno, para ello, el día de hoy nos acompaña el maestro José Manuel Sánchez Durón, nuestro psicólogo. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, ya había estado con nosotros, pero nuevamente, hablarnos de este tema del día de hoy. Así es, Mónica, muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor, muy buenos días. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues también nos acompaña el doctor Rodolfo César Callejas Rojas, neurofisiólogo, que también ya ha estado con nosotros en programas anteriores. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor, y hablarnos sobre este tema de este día. Muchas gracias. Bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Pues según lo que tengo entendido son enfermedades que no se generan en la mente pero tienen consecuencias físicas. Bueno, más o menos yo lo entendería como enfermedades que se provocan por situaciones como emocionales que terminan afectando tu estado físico, ya sea, no sé, por el estrés o por una situación, un trauma o algo así que te empieza a generar como daño físico, te deterioras, como que se te cae el pelo o algo así, sería como un ejemplo que pudiera dar. O a lo mejor algo muy común que pasa en las universidades, ¿no? Porque pues, por los exámenes y las prácticas y todo eso, es como a lo mejor es más común de lo que nosotros creemos. Bueno, pues según yo tengo entendido que son enfermedades que son, vaya, en la cabeza de psicología, y pues son como ese tipo de enfermedades que se generan, que tú generas por tu cabeza, o sea, no son como que un malestar físico, sino más bien mental. Lo que yo entiendo por enfermedades psicosomáticas es un síntoma o malestar provocado por alguna causa emocional, no necesariamente por alguna causa fisiológica. Mira, una enfermedad psicosomática es cuando nosotros, debido a nuestro estado mental, nos sentimos más vulnerables y podemos incluso tener esos síntomas de una enfermedad cuando en realidad probablemente no la tengamos. ¿Y cuál podría ser algún ejemplo de estas enfermedades psicosomáticas? Por ejemplo, que cuando tengas mucho estrés, ya sea por alguna situación externa, te salgan, por ejemplo, granos o tengas malestares físicos como dolor de cabeza o algún padecimiento estomacal. Pues bueno, a lo mejor no sé si podría ser a lo mejor como que tienes muy pocas ganas de levantarte porque sientes como si tuvieras el cuerpo cortado, pero realmente no es porque estés enfermo de la gripe o algo así, sino simplemente una cuestión ahí emocional que te está afectando en ese momento. Como lo podría ser, bueno, sí, un ejemplo que se me ocurre, un dolor de panza, ¿no? O sea, que estás bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, bajo muchas cosas que te están cargando así como de que ya quiero parar con esto, y lo manifiestas con un dolor de panza, entonces vas al médico y el médico te dice, pues estás bien, no tienes nada, porque te checa físicamente, ¿no? Te checa lo que tengas en la panza, pero pues la enfermedad se generó aquí en tu cabeza. Sí, por ejemplo, no sé si lo hayan experimentado, pero es muy común que en las personas que manejan mucho estrés todo el tiempo les empieza a doler mucho la cabeza, o por ejemplo cuando acabas de pasar por una situación emocional muy fuerte es normal sentirte muy cansado, aunque no hayas hecho realmente mucho esfuerzo físico. Bueno, hay gente muy hipocondríaca, ¿no? Que se queja de muchas cosas, piensa que en ocasiones tiene la presión muy alta y cuando se hace el chequeo en realidad no tiene nada. Yo creo que en estos días la gran enfermedad, el gran reto que tenemos la humanidad es el estrés. Saber qué vamos a hacer con el estrés, ¿no? Nos causa a veces mucha ansiedad y entonces necesitamos tener un poquito de tiempo para llevar a cabo actividades que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, y esa es una manera de tratar con el estrés, porque es algo que no vamos a poder escapar en ningún momento. Pues ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a un corte promocional y regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy con las preguntas a nuestros invitados sobre lo que son las enfermedades psicosomáticas. Pues bueno, damos inicio. Pues bueno, doctor, pues vamos a iniciar con esto. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, son un grupo de trastornos que de hecho han tenido un cambio en cómo las definimos o cómo pensamos sobre ellas. Creo que la importancia de hablar sobre ellas es por el estigma que acompaña a quien la vive o a quien se le ha sido diagnosticada, porque incluso dentro de la misma comunidad médica, científica, ha habido discrepancias en cómo se interpreta. Incluso, insisto, ha cambiado de nombre, hay quien la llama enfermedad neurológica funcional, entonces ese me agrada más porque le da un lugar en el cuerpo que sería o el cerebro o la médula espinal, por ejemplo, y hablaremos de eso un poco más adelante. Pero en el concepto anterior, que probablemente es el que más conocen muchas personas, es una enfermedad que a la persona le da síntomas, ahorita hablamos de eso, que no tendrían aparentemente una explicación física por medios tradicionales de evaluación y que entonces se asocia a un problema relacionado más con estado del ánimo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, así de ambiguo como dice esta primera definición, fue a propósito, porque se entiende por qué ni los médicos ni los especialistas de la salud se ponen de acuerdo en qué es, y por supuesto en menos cómo tratarlas. Y entonces, insisto, agradezco que hoy se hable de este tema, porque mucho de lo que se tiene que hacer es cambiar el pensamiento, sobre todo porque la persona que lo vive también luego no sabe ni él mismo qué tiene, porque nadie sabe decirle qué tiene, y sufre incluso hasta discriminación en los medios de salud. Entonces, es un concepto que ha ido evolucionando sobre el tiempo con el avance de la ciencia y que, bueno, vamos a hablar ahí sobre eso, nos va a ir identificando diferentes molestias, síntomas en quien lo vive, que debería recibir una atención específica. Así es. Muchas gracias, doctor. Y bueno, maestro, ¿nos puede hablar un poco, bueno, qué es el proceso de somatización y podría darnos un ejemplo, por favor? Sí, pudiéramos decir de manera general que la somatización, nos estamos refiriendo a procesos corporales, soma, cuerpo. Cuando un síntoma empieza a aparecer en el cuerpo, es cuando decimos que ya algo se está somatizando. Retomando un poco las palabras que decía el doctor hace un momento, ha venido una tradición desde hace ya mucho tiempo, esto ya es en la medicina, en la psicología muy añejo, el tiempo que se ha venido hablando de este tipo de situaciones. Gente como Hipócrates, Platón, hablaban de este tipo de vínculos o de relaciones que se hipotetizaban desde entonces, ¿no? De lo que ocurre a nivel de lo psíquico con lo corporal. Entonces, la somatización, en resumen, sería que el cuerpo empieza a manifestar algo. Pues, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy pasando por un momento de mucho estrés o de mucha ansiedad en este periodo de mi vida, ejemplo, soy un estudiante universitario que estoy por llegar a mi examen profesional y empiezo a somatizar, me empieza a aparecer alguna señal en mi cuerpo de que algo no está bien, por ejemplo, irritación en la piel, y se puede decir de que ya pudiera estar somatizando. No es tan general esto, ¿no? Hay que hacer una evaluación más precisa, pero ese sería un ejemplo tradicional de somatización. Sí, que vemos el clásico salpullido. Por ejemplo, sí, ¿no? Una manchita en la piel, cosa. Por ejemplo, una irritación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, doctor Rodolfo, ¿qué personas son las más propensas a padecer un trastorno psicosomático? En general, hablemos de nuevo de grupos de edad, pero habitualmente es adolescencia, adulto, joven. ¿Se puede presentar en niños? Sí, se puede presentar en adultos mayores también, pero pensando en distribuciones probablemente es más hacia adultos jóvenes. De nuevo, depende de quién haya hecho la investigación y qué universidad o qué país lo diga. A veces la relación suele ser 2:1 en mujeres a hombres, a veces sí es 1:1, insisto, depende de quién lo haya evaluado, así que más bien por el tema de edad habitualmente son adultos jóvenes o adolescentes o jóvenes, y tiene que ver con predisposición de nuevo, tiene que ver con qué está ahí antes. Entonces, quien tiene depresión, quien tiene ansiedad, quien tiene o ha tenido o tiene estrés postraumático, serían personas más susceptibles a tener estos que llamamos enfermedades psicosomáticas. Entonces, por eso es que habitualmente lo vemos más frecuentemente en esta colaboración psiquiatría, psicología, neurología, en este grupo de personas
suele ser más frecuente estos problemas o referidos ahí habitualmente. Entonces, adultos jóvenes, pero casi siempre podemos identificar esta predisposición que tiene que ver con trastornos del estado del ánimo. Claro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestro, pues bueno, ¿cuáles son las causas de las enfermedades psicosomáticas? Bueno, volvemos otra vez al origen del término, lo psíquico. Y lo psíquico, bueno, pues es una categoría de eventos muy amplia que pudiéramos englobar de manera general lo que tiene que ver con nuestras emociones, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con el estado de ánimo que hace un momento se mencionaba. Entonces, todo esto, esta gran categoría de eventos que conforman la esfera psicológica de la persona, habría que buscar ahí si efectivamente la persona que manifiesta haber o estar experimentando todos estos ejemplos de síntomas, habría que revisar en primer lugar si por ahí no podemos identificar algo que se correlacione. Otra vez, soy una persona que estoy padeciendo en este momento de mi vida un momento crítico, bueno, pues ahí podemos ver si efectivamente algo de esto pudiera estar relacionado con el síntoma corporal. Pero en principio sería eso, o sea, buscar el origen en una parte de la esfera psicológica. Muy bien, sí, que es lo que lo está como detonando, por así decirlo. Sí, ¿no? sí, o que está predisponiendo a la persona a padecerlo. Claro. Y bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo de padecer estas enfermedades? Bueno, pues factores son muchos. Si hay una predisposición de que una persona, ejemplo, como muchas personas lo dicen de manera coloquial, esta persona es muy nerviosa, ¿no? Que no es el término técnico, pero bueno, muchas veces se emplean en esos términos, ¿no? Entonces, esta persona es muy nerviosa. Bueno, es muy susceptible de padecer este tipo de situaciones. Entonces, ese sería un ejemplo. Pero si a eso le sumamos que esta persona es muy ansiosa o muy nerviosa, y en este momento en particular de su vida está pasando algo que le está afectando en su esfera psicosocial, o sea, en alguna esfera de su vida, bueno, el detonante es esto segundo. La persona tiene una cierta predisposición a un factor emocional, pero si aquí algo ya te está detonando, por ejemplo, está ocurriendo una guerra en mi país, y yo soy una persona que ya venía padeciendo algunos temas emocionales, bueno, esto obviamente algo me va a desacomodar a nivel corporal, a nivel fisiológico, y es entonces cuando puede ocurrir una manifestación de este tipo. Sí, claro, todo lo que también ocurre en nuestro entorno, ¿no? Tiene mucho que ver. Y bueno, doctor Rodolfo, ¿podría darnos algunos ejemplos de estas enfermedades psicosomáticas? Hace un momento ya lo mencionaba ahorita el maestro, que bueno, a veces alguna ronchita o alguna cosa, pero ¿algún otro ejemplo? Pues habría que partir del eje, porque de lo que les decía hace un momento, en el cambio de la nomenclatura es reconocer que sí habrá un lugar en nuestro cuerpo para esto, y es el cerebro. Porque las emociones se regulan en el cerebro. En los lóbulos frontales, adentro, abajo, en medio, tenemos unas estructuras que se llaman amígdalas, las cerebrales, porque tenemos amígdalas cerebrales. Pero en el cerebro también tenemos amígdalas, que son grupos de neuronas, que es la parte del cerebro que regula las emociones, que tiene una conexión anatómica con el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, pero que están muy juntos con la parte del cerebro que regula la sudoración, por ejemplo, es la ínsula. La ínsula en el cerebro regula la frecuencia cardíaca, el tránsito intestinal, la sudoración en la piel. Entonces, sí hay un lugar en nuestro cuerpo y es el cerebro. Y por supuesto, dijimos que la amígdala, que es la de las emociones, está en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal del cerebro se encarga del juicio, de la atención, de la planeación. Y entonces, si yo, porque en este momento tengo ansiedad, pues eso limita mi juicio. Entonces ocurre un evento estresor y yo no soy capaz de darle la dimensión correcta. Entonces hago más grande este suceso. Entonces mi amígdala va a responder en función de eso. Por los recuerdos del pasado, dijimos hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Y entonces esto va a generar una respuesta por la ínsula. Y si la ínsula es la que dijimos controla el tránsito intestinal, pues entonces voy a tener un problema de motilidad intestinal. Como respuesta a ese estresor, porque es en el cerebro, la ínsula, la que manda la respuesta efectora. Hay personas que cuando sienten ansiedad o temor o miedo les sudan mucho las manos. La respuesta de sudoración es provocada en la ínsula, pero detonada de nuevo por la amígdala, por las experiencias previas y por el juicio que estoy haciendo de este momento, de forma consciente o inconsciente, pero es el lóbulo frontal el que hace, entonces, palpitaciones, que se presente o veo entrar el sobre donde viene si apruebo o no,
y se desmaya la persona, bueno, es que tuvo unas palpitaciones exageradas, una taquicardia, y eso hizo que bajara la presión sanguínea, por ejemplo. Entonces, estas respuestas que son fisiológicas ante un evento estresor psicológico, tendrá una mediación de respuesta en el cerebro, en la ínsula, que es la que se encarga de regular las funciones corporales. Entonces, sí hay un lugar en nuestro cuerpo. Eso ha sido parte de lo que, insisto, tenemos que ir cambiando el pensamiento. Cuando hablamos de nuestras emociones, hay un lugar en nuestro cuerpo y es el cerebro. Así es, y bueno, saber qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos sucede? Y bueno, maestro, el insomnio, la semana pasada hablábamos sobre lo que es el insomnio, pero nos gustaría que, bueno, nos dijera si el insomnio puede tener su origen en la somatización y por qué. Bueno, no es que tenga el origen en la somatización, más bien digamos que puede estar relacionado el insomnio con un problema psicosomático en el sentido de que puede haber temas emocionales vinculados o relacionados a. Cuando hablábamos del insomnio, por ejemplo, mencionábamos el estrés, la ansiedad, como factores que en ocasiones pudieran estar relacionados. En lo psicosomático, pues ocurre lo mismo. O sea, hay temas emocionales que se pueden clasificar dentro de estas categorías de estrés o de ansiedad que en ocasiones pueden estar relacionados con una sintomatología física, corporal. Entonces, no es que, creo que la pregunta no sería si el insomnio está desencadenado por un tema psicosomático. En todo caso, pudiéramos decir que son mecanismos similares los que pudieran estar relacionando el insomnio con una cuestión clasificada como psicosomática. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema de las enfermedades psicosomáticas, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de que continuemos las preguntas a nuestros invitados de este día, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Aún se estudia el mecanismo a través del cual algo mental se traduce en malestar. Existe una rama de la ciencia que estudia cómo interaccionan las funciones mentales con los sistemas nervioso, endocrino e inmune y se llama psiconeuroendocrino ¿qué? Psiconeuroendocrinoinmunología. ¡Wow! Cada persona interpreta, de acuerdo con su sistema interpretativo de creencias, las situaciones estresantes que pueden generar sentimientos de miedo, rabia, depresión, desprotección o desesperanza. Estas emociones activan mecanismos bioquímicos a nivel del hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales que deprimen o suprimen la respuesta inmune y desarrollan diversos procesos patológicos. En casos extremos, la somatización puede causar ceguera, parálisis o epilepsia. La neuróloga Susan O'Sullivan relata en su libro Todo está en tu cabeza los casos más increíbles, como el de Linda, una paciente que descubrió un pequeño bulto en el lado derecho de su cabeza. Este bulto era en realidad grasa acumulada, pero ella aseguraba que el bulto llegaba hasta su cerebro. Perdió todo movimiento y sensibilidad de su lado derecho del cuerpo. Linda no sabía que el hemisferio derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y su mente se equivocó al crear los síntomas. Sus pensamientos le provocaron una enfermedad que no tenía. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Continuamos. Pues bueno, doctor Rodolfo, ¿nos podría decir, bueno, qué es la fibromialgia y por qué es que esta enfermedad, bueno, es considerada psicosomática? Bueno, yo le diría en pasado, era considerada psicosomática porque no teníamos los medios para evaluarla. Entonces, sí es muy importante saber que hemos avanzado mucho en la ciencia y eso nos incluye a México. A veces creemos que vamos un poco atrás en las cosas, pero la verdad es que no, vamos siguiendo el curso de la ciencia. Entonces, hoy 2024 tenemos mejores maneras de medir qué es lo que pasa
en los nervios periféricos, en la piel, en el cerebro, aún con las emociones. Entonces ya tenemos formas objetivas que antes no teníamos. Y cuando digo antes, pues sí me refiero a los 70s, a los 80s, incluso a los 90s. Entonces, si muchas clasificaciones partieron de los 90s, todavía 2000s, y fue lo que se enseñó en ese momento en las universidades, pues es que permanece en el escenario colectivo este pensamiento. Pero ya estamos en el año 2024. Entonces, si hablamos de fibromialgia, que es la pregunta hoy, en este momento, tiene que ver con dolor, con un dolor que en su momento no tenía una explicación, pero hoy ya la tiene. Y en realidad la complejidad es que son, en plural, muchas causas las de la fibromialgia. Entonces, en el tema de por qué antes se consideraba psicosomático es porque no se encontraba una causa específica. Pero con lo que hoy sabemos, entonces estábamos platicando, los nervios periféricos distinguimos aquellos que tienen que ver con la sensibilidad. Y estos pueden lastimarse, por ejemplo, en enfermedades como artritis reumatoide, como lupus, como Sjögren. Tendrían que investigarse esas enfermedades que son autoinmunes. Pero estas mismas fibras que tienen que ver con dolor pueden lastimarse por hernias de disco en la columna o por enfermedades propias de la médula espinal. También habría que investigarlas. Pero esta información que viene de las fibras periféricas y que sube por la médula espinal tiene que llegar al cerebro, tiene que interpretárselo en algún lado. Entonces hay sitios del cerebro, como el tálamo, por ejemplo, que regulan esta percepción del dolor. Entonces, si algo pasó en el tálamo, puede dar el mismo síntoma que alguien que tiene lupus o artritis reumatoide. Pero el lóbulo parietal es el que la interpreta, entonces un infarto. Y la ínsula, que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con la memoria, pues es la que se activa en respuesta a un proceso de dolor. Entonces, toda la vía puede estar íntegra, pero si quien regula la respuesta tiene una lesión o un cambio en su función, va a dar a esta misma manifestación. Entonces, esto sí, nos gusta hablar siempre en positivo, esto sí va a sonar negativo. Cuando alguien dice, no, pues es que la fibromialgia es psicosomático, es porque no quiere tomarse la molestia de investigar todas las posibles causas, porque sí son demasiadas, pero para cada única persona, para cada único individuo, sí vale la pena investigar cuál es la causa para poder dar un tratamiento oportuno. Claro. Muy bien, como siempre, pues ir con los especialistas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, maestro José Manuel, ¿nos puede explicar, bueno, qué son las cefaleas y cuándo se consideran psicosomáticas? Bueno, dolores de cabeza, tiene que ver con esto. Creo que todos hemos experimentado en diferentes momentos de nuestra vida algún tipo de dolor de cabeza. Sabemos que diferentes regiones de la cabeza pueden dolernos en algún momento específico. Un tipo de dolor en particular que a veces se experimenta aquí, por ejemplo, está muy relacionado con, incluso se le menciona cefalea tensional. La cefalea tensional tiene que ver con una tensión a nivel emocional, o en ese sentido se menciona. Cuando una persona decimos que está muy tensa por un problema en el trabajo, por un problema con la pareja. Claro. Luego, en ocasiones es muy común que recurra o que aparezcan este tipo de sintomatologías físicas. Entonces, esto se pudiera clasificar o catalogar como un ejemplo más de los que estamos mencionando de un problema psicosomático. Entonces, el origen en este caso particular sería la persona está pasando nuevamente por un periodo de mucho estrés y eso genera una tensión muscular que aquí se manifiesta muy claramente o en el cuello, por ejemplo. Eso es muy común. Y poner atención, ¿no? Si son como consecutivas, ¿no? Porque a veces es de un momento, pasa, pero a veces es continuo, ¿no? De hecho, si una persona viene a consulta manifestando este tipo de problemas, regularmente uno pregunta este tipo de cosas. ¿Desde cuándo empezó a aparecer el síntoma? ¿Con qué lo relacionas? Muchas veces la persona se da cuenta cuando tú se lo empiezas a preguntar. Fíjate que sí, es que precisamente yo lo noté ahora que mi hijo se fue de la casa o ahora que me dieron una muy mala noticia en la familia. Desde la semana pasada he venido trayendo este tipo de problemas y a veces se relaciona también con un problema gastrointestinal, o sea, con otro tipo de manifestaciones corporales y bueno, pues ahí hay que empezar a explorar. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bueno, continuamos con las preguntas. Doctor Rodolfo, ¿nos puede explicar, bueno, el colon irritable, que bueno, ahora es algo que muchos lo hemos padecido en algún momento, puede tener su origen en lo psicosomático?
Sí, y nuevamente regresamos a esta comunicación que sí existe entre el intestino y el cerebro. De hecho, se llama así, relación intestino-cerebro, porque el intestino, como órgano de nuestro cuerpo, tiene una red neuronal que responde directamente a un nervio que se llama el nervio vago, que históricamente se le llamó vago porque vagaba por todo el cuerpo. O sea, en las primeras disecciones que alguien lo describió, vio que andaba por todos lados. Entonces dijeron que era el nervio vago. Y este nervio vago viene directamente desde el tallo cerebral, es decir, ya dentro del sistema nervioso. Y de nuevo está influenciado, regulado por la ínsula, que ya dijimos está justo al ladito de la amígdala, que es la que regula las emociones. Entonces, ante un evento, de nuevo, estresor habitualmente, presente o pasado, porque sí mencionamos hace un momento estrés postraumático, que no solo las guerras lo causan, también eventos catastróficos o incluso historial de abuso, por ejemplo. Estrés postraumático va a modificar o alterar el juicio, el cómo yo respondo ante situaciones actuales, ¿no? Por este tema del pasado. Y entonces si se activa de más mi ínsula, otra vez recordando, porque ahí está el hipocampo, activando a la ínsula, la respuesta puede ser a través de este nervio vago yendo hacia el intestino. Y el intestino cumple demasiadas funciones, no solo moverse, también tiene una función secretora, es decir, también está en constante movimiento, secretando sustancias, regulando la respuesta inmunológica. El intestino también tiene una función de regulación de nuestro sistema inmunológico, que está mediada por el sistema nervioso. Entonces, desde una respuesta emocional, a través del cerebro, sí tener una respuesta, manifestación en el intestino, y si se altera entonces la parte inmunológica del intestino, somos más susceptibles a que bacterias que pueden estar en los alimentos pues nos hagan más daño. Si se regula la inflamación con el sistema inmunológico, pues va a ser más susceptible a inflamarse el intestino, y si de eso va a depender que tengamos un buen o un mal tránsito intestinal, pues tendremos un mal tránsito intestinal, y eso nos acarreará pues toda la consecuencia de tener un colon irritable o una mala digestión. Entonces sí es uno de los órganos por excelencia de respuesta a la enfermedad psicosomática, pero repasando toda la vía, sí tiene su origen en una parte del sistema nervioso que es el cerebro. Claro, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestro José Manuel, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de las enfermedades psicosomáticas? Y bueno, ¿qué tan graves pueden llegar a ser? Bueno, consecuencias a nivel de lo psicológico, pues puede haber muchas. Digo, no solamente hablando aquí de lo psicosomático, de cualquier enfermedad en general. Una persona que tiene un padecimiento físico, pues claro que eso te repercute en tu estilo de vida. Claro. Ya dependiendo de la gravedad del síntoma o del trastorno. Pero hay, o puede haber ejemplos de situaciones que son realmente incapacitantes. Imagínate tú, si por ejemplo yo tengo algún tipo de padecimiento que a lo mejor lo relaciono con un tema emocional, pero eso ya me impide ir a trabajar porque tengo yo palpitaciones exageradas y que esas se exacerban cuando estoy en mi centro de trabajo, y eso ya me saca de concentración porque estoy más atento a mi corazón que a lo que está ocurriendo. Entonces ya eso me está impidiendo. Entonces las repercusiones sí pueden ser muchas en tu esfera laboral, en tu esfera familiar, por ejemplo, y lógicamente entre más me estrese yo por un tema de salud, que yo a lo mejor ni siquiera le identifico bien la causa, pero entonces mi preocupación o mi ansiedad exacerba los síntomas. Entonces empezamos a caer en un círculo vicioso y con un efecto de bola de nieve, ¿no? Sí. Lo que al principio era pequeño se empieza a volver grande, pero ya a partir de mis miedos. No solamente porque el trastorno o el problema en sí sea mayúsculo, yo lo hago mayor. Sí, es que lo estoy relacionando a, ¿no? Ya digo, si estoy me pasa esto, ¿no? Ya lo relaciono Hay una más. Clasificación dentro de la terminología técnica del hipocondríaco, la hipocondriasis, que viene mucho por personas que exageran su preocupación por los síntomas. Okay. Y en ocasiones ni siquiera es un problema real o un problema serio. Pero hay una persona que cae en este tipo de preocupaciones y empieza entonces a generar sus propias fantasías de enfermedad. Recordemos que todo síntoma, a final de cuentas, tiene una interpretación por la persona que lo está padeciendo. Entonces esto también se vuelve un tema cultural. Claro. ¿Cómo interpretamos las enfermedades que creemos padecer? Así es. Y si yo soy una persona que estoy acostumbrada a darle mucha importancia a cualquier síntoma que me aparezca, pues entonces voy a vivir en una constante preocupación y ansiedad, que eso, vuelvo a lo mismo, puede exacerbar más algunos de los síntomas. Así es. Entonces se cae en un círculo vicioso. Así Hay es. que romperlos. Sí, identificarlos y romper con eso. Muy bien, muchas gracias, maestro.
Y bueno, doctor Rodolfo, ¿cómo se diagnostica las enfermedades psicosomáticas y es sencillo hacerlo? Pues en realidad es, por lo que hemos estado platicando, de lo más difícil. Y el mensaje que, insisto, sí se ha actualizado quizás incluso de 2020 para acá, digo, ya se hablaba antes, por supuesto, pero mucho más énfasis en los últimos años, es que siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Es decir, ya descarté todas las posibilidades antes de decirle a la persona que esto es algo psicosomático. Porque nos encontraremos en la evaluación que sí puede haber una causa. Y el tener una causa, entonces va a tener un tratamiento específico. No es que no haya un tratamiento específico para lo psicosomático, ahorita hablamos de eso, pero decir que algo sí es psicosomático debería ser siempre lo último, la exclusión completa. Y regresamos al tema de la fibromialgia. Antes de decirle a una persona que tiene fibromialgia, habría que ver que no tenga una enfermedad autoinmune, que no tenga una enfermedad de la columna, que no esté pasando algo en la médula, que el cerebro esté de forma íntegra. Entonces, sí es una evaluación muy compleja, entonces no es sencilla de hacer. Sí involucra a muchos especialistas. Con nuestros compañeros gastroenterólogos habitualmente, ellos pues suelen hacer buen equipo, obviamente, y hacen este proceso. Entonces siempre hacen una evaluación, pueden incluir endoscopía o colonoscopía, pruebas inmunológicas. Entonces solamente cuando han descartado enfermedades gastrointestinales, que sí hay muchas, como causa, dirían, ok, dentro de nuestra área ya excluimos todas estas posibilidades, bueno, investigue si no es alguna otra. Y es ahí donde entramos ya o psiquiatría o neurología o psicología. Entonces ese camino de abordaje es amplio, eso sí es complicado, es parte del estigma que rodea a la enfermedad psicosomática, el con quién me atiendo. Porque en la vida real sucede esto, pues vas con el que primero tiene los síntomas. Si tu síntoma predominante es palpitaciones, pues el cardiólogo, por supuesto. Y entonces el cardiólogo también es bueno en hacer toda su evaluación. Si será que sea una arritmia, será que sí sea un infarto previo, será, en fin. Y una vez que ha descartado, dice, bueno, no es de aquí. ¿De dónde será entonces? Claro. Entonces ahí es donde piden, nosotros llamamos interconsulta, ¿no? Pedimos el apoyo a otro especialista para ver si no viene de otro lugar. Pero la respuesta corta es complicado y sin embargo vale la pena para cada persona sí identificar que no sea otra cosa antes de decir que es una enfermedad psicosomática. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros este día en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, antes de que continuemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Es difícil diagnosticar estos trastornos, ya que el médico debe descartar todos los orígenes posibles de una enfermedad antes de aventurarse a aseverar que el origen de un malestar es psicológico. Estudiar cómo funcionan estos mecanismos abre el panorama en la medicina clínica y ofrece la posibilidad de apoyar con terapia psicológica el tratamiento farmacológico, incluso de manera preventiva como terapias de relajación, meditación, musicoterapia, ejercicio, apoyo nutricional y control de emociones. La mente es sumamente poderosa, así como es capaz de crear trastornos somáticos, en ciertos casos, mejorar nuestra actitud cambia nuestra salud. Una prueba de esto es la risa. Reír reduce las hormonas del estrés y mejora el sistema inmune. Se utiliza como un aliado en algunos tratamientos y se han visto beneficios en áreas como la psiquiatría, terapia intensiva y otras. Recuerda que no todas las enfermedades tienen el mismo origen, ni el mismo tratamiento. Dependen de los factores externos e internos. Te recomendamos siempre consultar a tu médico. Curiosamente. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula, ya estamos en la recta final de nuestro programa, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Pues bueno, continuamos. Doctor Rodolfo, bueno, ¿qué tratamientos hay para las enfermedades psicosomáticas? Bueno, una vez que hemos concluido que sí puede ser esto altamente una enfermedad psicosomática,
así como dijimos hace 15 días, lo primero es tener un plan de alimentación, así que entran los compañeros de nutrición, tener un plan de activación física. Entonces ahí de nuevo hay que invitar a nuestros colegas, compañeros, licenciados en kinesiología, licenciados en terapia física. Tenemos que tener un buen dormir, ya que hablamos del insomnio, siempre es importante identificar y tratar los trastornos de sueño si es que estos existen. Y la primera línea de tratamiento será terapia cognitivo-conductual, tanto en niños como en adultos. Otra vez, qué parecido, ¿no?, que la vez pasada. Y la razón es muy sencilla, porque el órgano es el mismo, el cerebro. Entonces, terapia cognitivo-conductual sobre todo para identificar los pensamientos, cambiarlos, modificarlos, cómo actúo yo en consecuencia a eventos estresores. La vida es, por sí misma, un estrés continuo. Entonces, tenemos que ser capaces de enfrentarnos y lidiar a esos estresores, y eso se practica. Entonces, en la consulta nosotros siempre decimos eso a los pacientes. O sea, si fuera tan sencillo como decirle, no se estrese, pues sería un meme, ¿no? Claro, porque no lo pensé antes, dejo de estresarme. Entonces, tiene que practicarse, y eso ya en términos concretos es terapia cognitivo-conductual. Decíamos un cierto número de sesiones para algo muy específico. Y dependiendo del síntoma, porque al final sí estamos obteniendo como resultante un síntoma, podríamos personalizar el tipo de tratamiento farmacológico si es que fuera el caso. Porque ya decíamos, si por ejemplo las palpitaciones, si fueran un síntoma y cardiología ya nos dijo que no es del corazón, podríamos ayudarnos aún así con un medicamento que haga que bajen un poquito la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Si gastroenterología nos dijo que no es un problema propio del intestino, pero hay mucho movimiento, podemos apoyarnos con un fármaco para eso. O si el dolor fuera uno de los síntomas, descartando un poco fibromialgia, pero si el dolor fuera uno de los síntomas psicosomáticos y no identificamos una causa, podríamos identificar un fármaco quizás que sí ayude a mitigar ese dolor en lo que el otro proceso se va dando a la par, ¿no? Claro. Ya también habíamos mencionado cuando hablamos de insomnio, la neuromodulación sigue siendo un papel, una oportunidad. Aquí en México ya hay neuromodulación y en este caso se identifica la ínsula, platicamos hoy mucho de la ínsula en el cerebro, como un centro que puede regularse para regular los síntomas. Entonces, estimulación magnética transcraneal, estimulación de corriente directa transcraneal son tratamientos médicos no farmacológicos que pueden ayudar a disminuir los síntomas, otra vez, una vez que lo anterior ya se está llevando a cabo. Tengo mi plan de alimentación, estoy haciendo ejercicio, duermo de forma correcta, estoy yendo a terapia cognitivo-conductual, ¿cómo más puedo apoyarme? Entonces, es un tratamiento integral, completo y siempre personalizado. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, maestro José Manuel, ¿en qué consisten los tratamientos psicológicos para las enfermedades psicosomáticas? Ya no solo ahorita un poquito también el doctor, pero bueno, nos dijera, pues, ¿en qué consiste todo esto? Sí, mira, obviamente, bueno, dentro de la psicología, bueno, pues tenemos diferentes formas de atender lo psicológico y los problemas psicológicos. Hay diferentes corrientes, diferentes técnicas y tratamientos. Pero de manera general yo te pudiera decir, hablando específicamente de este tipo de problemáticas que hemos comentado el día de hoy, habría que revisar cómo están los pensamientos. Hay muchos pensamientos, lo voy a relacionar con una terapia que surgió en los Estados Unidos hace ya varios años, del doctor Albert Ellis, que hablaba de los pensamientos irracionales. Y un pensamiento irracional es un pensamiento que no tiene un fundamento real, pero que sin embargo yo como persona yo me lo creo, estoy convencido de tal cosa, ¿no? Me despierto en la noche porque hay un ruido en la cocina de mi casa y estoy convencido de que es un ladrón, cuando puede ser el gato, pues. Claro. Pero al yo estar convencido de que es un ladrón, yo estoy reaccionando como si realmente fuera el ladrón, ¿no? Entonces hay que evaluar si existen algún tipo de pensamiento irracional. Pero también hay que ver historia de vida. Toda enfermedad puede tener un cierto patrón en cuanto a que en ocasiones se presenta y en ocasiones no se presenta. Si identificamos que el síntoma que la persona está manifestando se presenta solamente en ciertos lugares o en ciertas horas o ante ciertas personas, ahí hay un patrón. Claro. Y muy probablemente entonces eso tenga que ver con algo que en psicología está muy estudiado desde hace muchos años, que se llama condicionamiento. Cuando las personas aprendemos a reaccionar de ciertas maneras ante ciertos estímulos del entorno. Entonces, si es un caso de condicionamiento, bueno, pues hay que ver en qué momento o cómo fue que se estableció ese condicionamiento, cómo es que la persona aprendió a desencadenar ese síntoma en esa situación en particular. Ejemplo, tal vez yo cuando era niño, mi papá me castigaba siempre que me metía a esta habitación y estaba cierto tipo de música.
No sé si ustedes recuerdan aquella película muy famosa de los 70, La Naranja Mecánica, que hacen un trabajo de condicionamiento con el criminal, precisamente relacionando con cierto tipo de música un elemento que a él le causaba náusea, de tal manera que si le ponían la música, él dejaba de cometer el crimen porque se sentía mal fisiológicamente. Eso es condicionamiento. Entonces, muchas de este tipo de enfermedades o de padecimientos pueden también leerse desde un punto de vista de que la persona aprendió a manifestar porque lo relaciona con episodios del pasado. Entonces, bueno, pues hay que ayudarle a que se dé cuenta si es que este es el caso y enseñarle estrategias de afrontamiento para que modifique el patrón de comportamiento ante esa situación que anteriormente le desencadenaba ese tipo de reacciones. Ok, y es que a veces de manera inconsciente, ¿no? También. No nos damos cuenta, muchas de las veces eso es cierto, pero por eso el trabajo profesional, para ayudarle a la persona a identificar muchos de estos orígenes que son de aprendizaje. Así es. Muchas gracias, maestro. Y bueno, doctor Rodolfo, ya nos hablaba un poco de todo lo que debemos hacer como para mitigar o bueno, disminuir un poco lo que son las enfermedades psicosomáticas. Nos gustaría que nos dijera si también la meditación y la yoga pueden utilizarse como herramientas para ayudar a estas enfermedades. Sí, en general en lo que convergen meditación y yoga es con la respiración. Entonces decíamos que el nervio vago es la vía de salida desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo y puede modularse con respiración rítmica. De hecho, bueno, además de ser neurólogo, soy neurofisiólogo, hay una prueba que se llama pruebas autonómicas, que es una forma de medir cómo responde el sistema nervioso autónomo, entonces lo que decíamos, ya hay forma de medirlo. La respiración rítmica modifica la frecuencia cardíaca, modifica el patrón de sudoración, modifica el estado del ánimo. Entonces, en donde convergen yoga, meditación, incluso mindfulness, tiene que ver en la respiración. Entonces, sí hay una respuesta fisiológica del organismo a una respiración rítmica. Entonces, en realidad, cualquier cosa que te haga tener este estado de respiración rítmica funciona. Entonces, ahora se puso de moda correr. Hay que no le gusta correr, por ejemplo. Pero a los que les gusta correr, habitualmente llevamos una cierta cadencia, llevamos una cierta respiración. Entonces, cumple el propósito de tener una respiración rítmica. Entonces, al final es la regulación que hace la respiración rítmica que sí tiene una respuesta en el sistema nervioso. Dijimos, el vago tiene que ver más este balance de simpático y parasimpático. Entonces, sí es definitivamente una forma de atenderlo, pero de nuevo yo lo pondría una vez más abajo, es decir, después de que tenemos alimentación, ejercicio, sueño, terapia cognitivo-conductual, ¿cómo más me ayudo? Meditación, yoga o algún otro tipo de ejercicio, porque hay a quien no le gusta meditar, no tienen por qué hacerlo. Si le gusta, bien. Hay a quien no le gusta el yoga o no se halla, está bien, hay otras estrategias, pero respondiendo a la pregunta corta, sí ayudan como parte complementaria a un trabajo completo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, el tiempo, como siempre, pues se nos va encima, pero bueno, nos gustaría que nos dijeran un mensaje breve para nuestro público, bueno, sobre el tema del día de hoy de las enfermedades psicosomáticas. Empezamos, maestro, con usted, por favor. Sí, gracias. Bueno, dos cosas muy brevemente. Primero, así como hemos querido dimensionar la importancia de este tema, también es importante explicarle a la gente que tampoco todo cae dentro de la categoría de lo psicosomático, ¿no? Hace rato que hablábamos de las cefaleas. Si yo soy una persona que todo el tiempo traigo mi celular de esta manera, pues yo empiezo a generar aquí ya un dolor de cuello. Claro, una tensión. Y tal vez esa tensión se vaya expandiendo a otros músculos de mi cabeza. Y si yo empiezo a decir es que traigo un problema psicológico, pues a lo mejor ni siquiera va por ahí el tema. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tampoco caer en explicaciones baratas y sencillas de lo que es un problema psicológico. Eso sería lo primero. Pero al mismo tiempo, sí reconocer que es siempre importante para todos, pues estar revisando cómo está la esfera psicológica, ¿no? Claro. Entonces, el revisar a nivel emocional cómo nos encontramos en el día a día. Hemos hablado aquí el día de hoy mucho pues de los temas de estrés que en el día a día siempre nos están generando problemáticas a nivel de lo familiar, de lo laboral, de lo académico. Bueno, sí darnos el tiempo, darnos la oportunidad, aprovechar para visitar al psicólogo periódicamente. Bueno, creo que eso sería una recomendación general para todo el mundo. Así es, muchísimas gracias, maestro. Doctor, brevemente un mensaje para nuestro público, por favor. Sí, creo que en el mismo tenor vale la pena siempre investigar qué está sucediendo. Es decir, decíamos, afortunadamente la ciencia sí ha avanzado, tenemos formas de medir
la respuesta que tiene incluso nuestro sistema nervioso autónomo, se llaman así pruebas autonómicas. Entonces, medir siempre va a ser importante, lo que no se mide no se conoce, entonces hacer evaluaciones completas en personas por personas, de forma individual, va a ser siempre la respuesta. Entonces, bueno, nunca automedicarse, nunca pensar que nada está pasando, o sea, siempre acercarse a un profesional del área de la salud. Les decía, lo bueno es que estos equipos de trabajo ya involucran a nuestros colegas de psiquiatría, psicología, neurología, estamos aquí los neurofisiólogos también, entonces sí hay por dónde. O sea, habrá el que usted elija, pero elija uno. Siempre atiéndase, busque de qué manera apoyarse a usted mismo o a un miembro de la familia. Es importante, lo que no se mide no se conoce, hay que medir, hay que documentar. Ya estamos en el 2024, así que... Así es. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, el programa del día de hoy, como siempre, se nos va volando y que bueno, con estas preguntas y aprendemos y conocemos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rodolfo César Callejas Rojas, neurofisiólogo, y también al maestro José Manuel Sánchez Durón. Muchísimas gracias a los dos por haber estado el día de hoy con nosotros. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.